¿Qué nos enseñan los meteoritos sobre la química prebiótica? Ay, nos enseñan muchísimo. Son material que se formó junto con el sistema solar, bueno, que nos ha caído. Y el análisis de estos cuerpos ha sido mucha información de qué se puede formar en forma abiótica. Entonces, precisamente mi asesor, el doctor Conan Peruma, trabajó con el meteorito Murchison, que es muy famoso. Entonces, en el laboratorio era realmente imponente. Mis compañeros que hacían análisis de meteoritos eran un cuerpo, bueno, eran cuartos súper limpios hasta llegar a la parte donde está el meteorito, y entonces encontraron aminoácidos. ¿Cómo se prueba que realmente son material del meteorito? O sea, que se formó en el espacio y no se contaminó cuando llegó a la Tierra. De tantas posibilidades de aminoácidos, nada más hay 20 que forman nuestras proteínas. Y en el meteorito se encontraron otros aminoácidos que le llaman no proteicos, o sea, no forman parte del aminoácido, pero son aminoácidos. Entonces, estas dos cosas prueban que se puede hacer, se sintetizaron fuera de la Tierra, y que hay química también interestelar, y que nos da información también de cómo moléculas tan complejas pueden formarse en mecanismos que se están estudiando. La astroquímica estudia mucho esas partes. Hola a todos, ¿cómo nos encontramos? Aquí estamos un día más para otra entrevista igual de increíble que las que siempre les traemos. El día de hoy con un tema igual o incluso probablemente más increíble de los que ya hemos abordado. Y como siempre tenemos una gran invitada. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alicia Negrón Mendoza. Muchísimas gracias por venir, doctora. No, pues al contrario, muchas gracias, y porque realmente va a ser increíble este viaje que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Doctora, pues para poder empezar, ¿podría contarnos un poco de su trayectoria y de cómo ha llegado hasta donde se encuentra hoy? Bueno, yo soy QFB de Facultad de Química, y pues mis intenciones primeramente serán trabajar en cuestiones de lo que le llaman cinética, eh, pero tuve la fortuna de encontrarme al doctor Cyril Ponamperuma, que había venido a México a dar unas pláticas sobre origen de la vida, que yo creo que siempre pues, la gente tiene mucha inquietud de cómo, de dónde salimos, ¿no? O sea, yo salí de mi mamá de mi abuela, pero ¿a dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? Entonces, pues fui a ese evento, y ahí me encontré, y pues me interesó mucho platicar con el doctor Ponampluma, y era alguien muy accesible. Entonces, de inmediato, pues nos invitó a otros compañeros y a mí a que fuéramos con él a hacer el doctorado, y nos puso así en forma increíble todo lo que se podía hacer en un ciclotrón y mezcla. Bueno, al grado tal de que pues me convenció, y sí fui a trabajar con él en la Universidad de Maryland, en College Park, en el laboratorio de evolución química que se llamaba ahí. Y pues fue realmente estupendo. Tuve la oportunidad de convivir con personas de diferentes nacionalidades. Ponan Peruma era de Sri Lanka, antes se llamaba Ceilán. Entonces eso fue muy nutritivo en términos humanos, y además la riqueza en términos de ciencia. Entonces tuve mucha suerte. Yo quería hacer la síntesis de unas sustancias que se llaman pirimidinas, que forman parte de los ácidos nucleicos, que es fundamental, y no había algo buenas, ¿no? O sea, entonces empecé a buscar qué cosas podría hacer para sintetizar esas, y encontré algo que quizás con dos componentes, pues, sí, uno es ácido málico, que es de las manzanas y demás, pero forma parte de rutas metabólicas, y con otras cosas se podrían formar. Entonces empecé a hacer, pero empecé a ver de dónde saco primeramente el ácido málico, y resulta que pues también no había mucho. Entonces, buscando, encontré que quizás irradiando
ácido acético se podría poner por la forma como funcionaba la influencia de la radiación. Y entonces empecé a usar como materia prima ácido acético, que es el ácido del vinagre, y como fuente de energía radiación gamma, que es radiación de alta energía. Y efectivamente encontré en Málico y como 18 otros compuestos que son parte de esa ruta metabólica que se llama ciclo de Krebs. Entonces, pues tuve mucha suerte de inicio de buscarlas, y después de empezar a identificarlos y demás, me tardé mucho más en identificar todos, que bueno, pero me salió a la... Entonces, pues eso me sirvió de mucha experiencia, y ya después cuando regresé a México, me intercalé, pues tenía todavía muchas cosas que quedaron como hilos siempre, y entonces empecé aquí se llamaba Centro de Estudios Nucleares, y hacían química de radiaciones, que es básicamente lo que yo hacía, enfocada a cuestiones de origen de la vida. Eh, entonces, pues empecé de cero, porque aquí no se hacía. De hecho, hasta yo dije, bueno, en un país como México del tercer mundo, decir que voy a hacer cosas de origen de la vida, pues resultaba así, pues no estaba tan segura de que iban a aceptar, pero sabiendo las bases, que es lo importante, porque origen de la vida no es una materia, es un conjunto de conocimientos, pero sabiendo la química de radiaciones, que era la base de mi proyecto, pues la puedo aplicar a preservación de alimentos, esterilización, o sea, había muchas ramas, y por eso vine aquí, pero tuve la oportunidad que me dijeron que pudiera trabajar en el campo. Entonces así inicié. Afortunadamente mis compañeros habían comprado un cromatógrafo que yo estrené, y teníamos la fuente de irradiación, y bueno, pero bueno, fue eso, y paulatinamente pues ya se hizo todo el laboratorio, y siempre hay locos que se unen a uno, y pues ya somos un grupo muy grande de gente ya formada o gente que estamos trabajando, y pues ya tenemos una línea más clara. Así fue pues mi inicio, y, y bueno, por esa inquietud de qué es el origen de la vida. Entonces, se podría decir que prácticamente esa pregunta de qué es el origen de la vida fue la que marcó el rumbo de toda su investigación. Sí. Muy bien. Y referente a cuando hablamos de química prebiótica, ¿en qué parte del estudio del origen de la vida nos enfocamos? Sí, bueno, para estudiar el origen de la vida, como dijo Bernal, es un problema tan multifacético que se necesita apoyo de muchas disciplinas. Entonces, si lo vemos como una evolución global, entonces vamos a ver que en un principio, desde que se formó el universo, la Tierra, etcétera, se necesitaba aportación de astrónomos y de geólogos, pero esto fue evolucionando, y si vemos ahorita los animales nosotros, pues es biología. Entonces debió haber un cambio entre la astronomía, geología y la biología, y ese inter es también lo que se está estudiando. Eh, eh, en los 20, Oparin y Haldane, dos investigadores en forma independiente, propusieron una hipótesis de cómo explicar el origen de la vida. Entonces ellos partieron, fundamentalmente se conoce más Oparin, pero eran ideas, partieron de que en la Tierra primitiva, que era diferente de la actual, se dieron procesos físicos y químicos que no tenían, bueno, no había seres vivos, era simplemente química y física, y esos empezaron a formar moléculas más complejas, primero moléculas orgánicas más complejas, hasta que finalmente se hicieron ya polímeros y se organizaron para formar las primeras células. Entonces ellos llamaron evolución química a ese periodo, la transición entre moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas ya de importancia para los seres vivos. Posteriormente, estas evoluciones fue cuando empezó también
hacer células, precélulas y ya después la evolución biológica, todo lo que... Entonces, el camino que nosotros estamos es en lo que se conoce como evolución química, pero ese es un proceso hipotético, porque no se tiene la fecha ni el lugar y es hipótesis. En ese proceso fue simplemente la naturaleza, o sea, son procesos que se llaman abióticos, sin la presencia de seres vivos. Pero posteriormente a estas hipótesis hubo Miller trató de reproducir esa hipótesis en el laboratorio con su famoso experimento en que hizo descargas eléctricas sobre la atmósfera primitiva que se pensaba que existía en esa época, y entonces encontró muchos compuestos que eran claves para los seres vivos, y entonces ahí se originó lo que llamamos química prebiótica. Entonces, la química prebiótica para nosotros es la simulación de ambientes primigenios en el laboratorio, o sea, tratando en un matraz de recrear o la atmósfera o el océano o las charcas de Darwin, que se llaman así, y todo eso es tratando de reproducir o encontrar caminos que formen compuestos de importancia biológica en las condiciones pues más primitivas que podríamos hacer en un laboratorio, ¿no? O sea, tiene muchas diferencias de la naturaleza, pero bueno, es eso. Evolución química es ese periodo hipotético, y la química prebiótica trata de simular cómo fueron esos procesos con el objeto de ver hacia dónde se va y cómo se pudo originar la vida. Es así en términos. Y sobre o sea, si ya se había probado, ¿no? O sea, se probó con ese experimento que era posible obtener moléculas orgánicas en condiciones simuladas, llamémoslo. Pero entonces, a partir de esto, ¿cómo se amplificó? O sea, porque por lo que entiendo, a partir de aquí es que se origina lo que actualmente conocemos como química prebiótica. Pero entonces, ¿cómo es que qué tanto amplió el panorama este experimento más allá de, o sea, de solo definir lo que actualmente conocemos como química prebiótica? Bueno, originalmente había habido experimentos previos, pero bueno, este fue el que detonó. Empezaron un montón de investigadores famosos, incluso entre ellos mi asesor, a tratar de simular cambiando los reactivos, cambiando las fuentes energéticas para encontrar más compuestos. Los que encontró Miller fundamentalmente son los llamados aminoácidos, que son como los ladrillos que forman las proteínas, que es la pared, entonces, y ácidos. Entonces trataron de encontrar otros compuestos también importantes, y lo lograron. Entonces, desde un punto de vista muy simple, sí se hizo un avance. Sin embargo, no todos los compuestos importantes se han sintetizado, y otros, aunque se han sintetizado, son con condiciones así que, pues como que tan primitivas no serían, ¿no? Entonces, siempre hay la parte oscura. Ahora bien, una de las partes más difíciles ahorita es la formación de polímeros, por ejemplo, de formar proteínas, porque les voy a poner un ejemplo. Si yo escribo la palabra amor, son 4 letras. ¿Cómo pueden combinar las letras de otra forma? Amor. Mora. Mora, otra. Roma. Roma. Omar también. Omar, sí. Pero cada una de esas, son las mismas letras, pero el orden cambia, Claro. ¿de acuerdo? Pero si yo digo amor, ustedes tienen bien identificado de qué estoy hablando. Si digo Roma,
pues me puedo referir a la ciudad, al detergente, a la película, pero, pero saben por el contexto de qué estoy hablando. Si esas mismas palabras las pongo en un desorden que no me dé nada, pierdo toda la información. Entonces, eso es lo que pasa. No solamente necesito los, las letras, en este caso los aminoácidos, sino también cómo los voy a pegar, porque no es lo mismo Roma que amor, aunque tengan las mismas letras. Entonces, eso es un problema muy fuerte en la química prebiótica. Es hacer la cadena, pero además que la cadena tenga un cierto orden. Y sobre todo, para pegar dos moléculas, dos aminoácidos, necesito liberar una molécula de agua. Si eso estoy en el océano, que es uno de los ambientes, eso va en contra de la termodinámica. No es un paso bueno, es en contra de la termodinámica, pero también cinética, en equilibrio químico, se me desplazaría hacia reactivos y no hacia productos. Eso hace muy difícil la formación de estos polímeros. Ahora, eso es la realidad, pero seguimos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Pues encontrar trucos químicos accesibles que sean, pues en principio, viables desde el punto de vista de origen de la vida, para tratar de quitar esos peros, ¿de acuerdo? Y por eso también hay nuevas aproximaciones que tratan de involucrar precisamente aspectos de termodinámica, aspectos de cinética, una cosa que se llama química de sistemas, que se utiliza mucho en la industria, y es que en lugar de, por ejemplo, antiguamente lo que se acostumbraba es sintetizo, por ejemplo, voy a decir el compuesto A, que es adenina, si quiero hacer un ácido nucleico. La adenina tiene pegada un azúcar, mi molécula B, y que es la ribosa. Y a la ribosa, y a esa le voy a pegar una molécula C, que es ácido fosfórico. Eso forma un monómero para hacer ácidos nucleicos, el ABC. Pero sintetizar A no es problema, B es terrible. Y C, no hay una fuente buena de fósforo, y es el enigma del fósforo. Pegar esos tres, haciendo la síntesis por separado y después pegar a los tres, da ese problema. Pero investigadores en Inglaterra encontraron, aplicando eso de química de sistemas, es meter a la olla todo y tratar de ver cómo va desarrollándose. Y encontraron con muy buen rendimiento el mismo compuesto que en tres partes, y es que en un ambiente geológico, para que vean cómo sería el panorama, hagan de cuenta que tienen un montecito, y en el montecito hay un riachuelo. Entonces, muchos de los componentes, a lo mejor arriba del montecito, se pudieron juntar y reaccionar, pero con la corriente fueron moviéndose, pero se pudieron quedar en las orillas o encontrar nuevos reactivos y seguir hasta que llegaron, a lo mejor el riachuelo se secó, y entonces al secarse, el problema ese que les decía de la termodinámica desaparece porque no hay agua, y entonces se pueden juntar. Y siguen hasta que llegan a un reservorio. Entonces es una idea geológica que puede ser factible. Y entonces esas son nuevas aproximaciones que se intentan dar, pues, para resolver los problemas. No sé si quedó claro. Sí. Y ya profundizando un poco más, ¿cómo suelen ser los principales modelos con los cuales se están sintetizando estas moléculas relevantes? Bueno, hay una fuerte aporte de la biología, porque pues conocemos los compuestos que son importantes para la vida ahora. Entonces muchos de ellos pudieron ser importantes también, no todos, pero muchos de ellos. Entonces tratar de sintetizar esos compuestos pues es una guía, un modelo. La cosa es la química, cómo los aproximamos, tratando de ser simples, que tengan cuestiones de cinética y de termodinámica accesibles, así como la supervivencia del más fuerte, que se dice
para los animales, también a nivel molecular es también la supervivencia del más fuerte. O sea, moléculas que estén en mayor concentración y que reaccionen más rápido con un componente son las que se van a favorecer. Entonces ahí es la cinética lo que va a marcar, y es la competencia de dos moléculas por una tercera, y si esa tercera y esa combinación da una molécula de importancia biológica, pues es la que ganó. Y eso es respecto a la síntesis. Ahora, nosotros en particular estamos interesados más en la estabilidad de las moléculas, porque tan bueno es que se sinteticen como que tan bueno es que permanezcan, porque si rápido se descomponen, pues no tuvo nada de objetivo sintetizarlas si no van a durar en el ambiente. Y un ambiente agresivo, por ejemplo, el agua, que es nuestra vida, es agresivo para muchos compuestos porque se rompen. Entonces, y eso es parte de nuestro interés. Muy bien, y pasamos entonces a la parte de aquí, ¿no? En los entornos donde pudo surgir la vida, ¿qué tan favorables o adversas eran las condiciones para todas estas moléculas? Bueno, hay muchos nichos que se han propuesto. Por ejemplo, las ventilas hidrotermales, bueno, fuentes hidrotermales, el océano, las charcas de Darwin, pequeños lagos, entonces pequeñas gotitas de agua cuando las olas se estrellan, etc. Hay muchos ambientes. La cosa es estudiar los ambientes cómo son realmente en cuestiones de estabilidad. Por ejemplo, lo que les decía, muchas moléculas se descomponen en agua. Entonces, sería un ambiente agresivo a una molécula que estuviera en agua. Muchas son muy sensibles, por ejemplo, la ribosa, que es fundamental, es un azúcar fundamental en los ácidos, en el RNA, dichoso que ahora es muy conocido, y es una molécula muy estable, inestable, perdón, entonces se rompe fácilmente. Entonces, muchos ambientes pueden ser muy drásticos para ciertas moléculas y para otras no. Y en general, nosotros trabajamos en ambientes extremos para asegurarnos que esa molécula perdure en esas condiciones. Y por ambientes extremos es, por ejemplo, diferentes temperaturas, desde temperaturas bajas a temperaturas altas. Entonces exponemos nuestras muestras, por ejemplo, una base, adenina o alguno de los componentes importantes, un aminoácido, los ponemos a diferentes temperaturas y vemos qué tanto resiste, cuál es su grado de descomposición, lo que se llama cinética de descomposición, o sea, qué tan rápido desaparece en esas condiciones. También como estamos en el Instituto de Ciencias Nucleares, tenemos una fuente de radiación gamma. También exponemos a las moléculas a estas fuentes intensas de radiación que se piensa que en la Tierra primitiva existían, porque la radiación es intrínseca a la formación de la Tierra. O sea, tenemos elementos radioactivos como el radio, el oro, el torio, con el tiempo, se llaman vidas medias. O sea, para que la mitad desaparezca son de 10 a la 9 años, que serían pues una cantidad muy grande, sí, claro. y que se formaron con la Tierra. Entonces, y fue una fuente importante. Se calcula que había más, como 10 o 15 veces más radioactividad en la Tierra primitiva que lo que tenemos ahora por todos estos radioisótopos. Pero también, por ejemplo, en las ventilas hidrotermales, también ahí podría haber condiciones de calor, o depende de dónde está la ventila. Los choques también de meteoritas o de otros cuerpos también originaron ondas de choque que pueden formar o destruir compuestos. Entonces, sí hay, la presión también podría influir. Entonces, sí hay muchos ambientes extremos que para algunas moléculas podrían ser no tan extremos,
pero para otras sí. Entonces, es encontrar más o menos un patrón de ver qué tantas moléculas son y cómo están. Ahora, en el laboratorio lo que tenemos como idea es que, por ejemplo, una molécula, para que resista o sobreviva a estas condiciones extremas, puede ser que en sí la molécula sea muy estable. Y sí pasa, eh, que se esté sintetizando continuamente. Entonces, aunque no sea muy estable, que se descomponga fácil, como hay una fuente continua, no va a haber problema para que pase a una segunda etapa. O la tercera es que ni es estable, pero ni se forma continuamente, pero hay un mecanismo de protección que los ayuda a no destruirse y poder entrar a una siguiente etapa. Y esa es la parte que nosotros estamos estudiando. Y los minerales son parte de eso. Pero en sí es esa estabilidad. Y hemos encontrado que hay moléculas que son muy estables y otras no, en las mismas condiciones. Por ejemplo, en la sangre, la hemoglobina de la sangre, la parte de la hemoglobina es una estructura que se llama una porfirina, tiene ese nombre raro, no tiene que ver con porfirio, pero se llama porfirina. Y es una molécula muy grande, plana, y esa han encontrado en sedimentos muy antiguos que existe, son los que se llaman fósiles químicos, es muy resistente. Y ese esqueleto es la que también forma para la fotosíntesis, también forma parte de esa molécula de la hemoglobina de la sangre, de, por ejemplo, la vitamina B12. O sea, es una estructura muy estable que tiene funciones muy importantes en diferentes organismos. Entonces, y así hay muchas otras estables que sinteticen fácilmente. Muchos de los aminoácidos, que son nuestros bloques, fácilmente por un montón de caminos se sintetizan, pero hay otras que no, y sí necesitan esa protección. Pero también depende mucho del grupo de moléculas, si se protegen o no, o en qué condiciones. Y me gustaría profundizar un poco en esto de minerales, pero antes de eso me surge una duda con lo que mencionaba antes sobre la energía y la estabilidad, porque, o sea, lo que pasa es que entonces la radiación es demasiada energía y entonces se degradan moléculas y pues perdemos las moléculas que a lo mejor ya se habían sintetizado, pero entonces ahí como que pienso que debe haber un problema, ¿no? Porque por un lado, si es mucha energía, pues se degradan, pero al mismo tiempo, pues entiendo que se necesita energía muchas veces para sintetizar esas moléculas, entonces entra como en ese estar contra la espada y la pared de que necesitas cierta cantidad de energía para sintetizar y que a lo mejor se desarrolla cosas más complejas, pero al mismo tiempo esa energía es la misma que puede destruirlas, ¿no? Sí, es como ese refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Exactamente, apuntas un punto clave en eso, porque se necesita, pero destruye, es como que es diablo y ángel al mismo tiempo. Precisamente ese balance, y por energía no es no más la radiación ionizante. Bueno, por ejemplo, la energía UV del Sol, pues en Marte, pues está casi libre de compuestos orgánicos por lo fuerte. Si tú pones mi calendario, ese cuadro era colorido y ahora está amarillo. El sol se lo come todo y es una radiación no tan fuerte, pero es. Y lo mismo, sintetiza y no. La cosa es precisamente esos mecanismos de protección, cómo las moléculas, o al sintetizarse y formar el compuesto B, el B ya no es tan sensible. Por ejemplo, un caso que se me viene a la memoria ahora, en las capas superiores de la atmósfera se forma una molécula que se llama formaldehído, que es una molécula chiquita y se forma por interacción del metano con el oxígeno y la radiación. Este formaldehído es ya formado, es muy sensible a la radiación, se descompone. Pero una vez que se forma va cayendo con las gotitas y se va depositando en la superficie. Pero
mientras esté en esa parte va a ser atacado por la luz ultravioleta. Una vez que entra al océano o al agua, químicamente compuestos del tipo de formaldehído forman una cosa que se llama hidrato, y el hidrato se ríe de la UV, no le hace nada. Entonces es una protección simplemente por el espacio. Si está en el aire es muy lábil, si se mete al agua ya no es tanto, a menos que se encuentre una fuente de radiación, y entonces si en agua o en aire le da radiación de alta energía. Entonces hay esos mecanismos de las mismas moléculas por estar en diferentes ambientes y poder convertirse en diferentes especies que son más o menos estables. Esa es una. La otra es que si, por ejemplo, se encuentre en dónde protegerse, por decir, de una fuente de radiación o una fuente energética en general. ¿Querías profundizar en otra pregunta? Lo único que me surge entonces es, como que el mayor enfoque que pienso yo que se le está dando es justo si entienden que necesita energía tanto para sintetizar, pero demasiada pues las destruye. Entonces justo ustedes buscan esos mecanismos que permitan que de alguna forma se produzca a lo mejor inmediatamente o no tan inmediatamente, pero en un tiempo el suficientemente corto, lleguen o entren a algún sistema que los proteja de alguna forma, y entonces ya se evitan ese tipo de problemas con el exceso de energía, ¿no? Es como... Sí, bueno, como que hay dos aspectos. Uno, si quieren sintetizar los compuestos, pues para ver rutas y que ayuden más. Y eso es, a ellos no les interesa si se destruyen o no. Bueno, no es que no les interese, pero su meta principal es sintetizar el compuesto. Nosotros ya lo tomamos como sintetizado, y lo que vemos es qué tan estables son en estas condiciones estables, y tratando de ver si la energía aquí ya los formó, pero qué tan pronto los destruye. Y también el tipo de energía. No todas las energías destruyen igual. Una molécula puede calentarse mucho tiempo y seguir estando igualita, y otras luego se descomponen. Algunas las puedes irradiar y duran mucho para que se descompongan, y otras nada más de que sube uno y baja la fuente ya se descompuso. Como los azúcares es un problema. Entonces son como muchas aristas, y uno tiene que más o menos ver, reducir el problema, porque no te y reducir las variables para poder tener una cosa pues ya más estructurada y que sirva de base para el siguiente paso. Muchas gracias. Y brevemente nos podría decir qué significa que una molécula se absorba en una superficie mineral. Sí, los minerales, por ejemplo, en particular trabajamos mucho con arcillas. Las arcillas son aluminosilicatos, bueno, son compuestos de aluminio y de sílice, para términos normales, pero tienen una estructura muy establecida. Y hay muchos tipos de minerales, tienen unidades básicas. Entonces, por ejemplo, estas dos botellas, una es de silicio y el otro de aluminio, yo las puedo pegar así, pero también puedo nada más tener una, o puedo pegar tres en conjunto. O sea, puedo, teniendo la botella, yo puedo, o legos, yo los puedo acomodar de muchas formas, y esas forman muchas diferentes arcillas, de acuerdo con propiedades características. Y las arcillas tienen una capacidad de que se les chupe las cosas muy fácilmente. Por ejemplo, no es una arcilla, pero para el público que lo entienda, por ejemplo, las abuelitas metían pedacitos de carbón, de carbón en vegetal, al refrigerador para que quitara los olores. No sé si ahora también, en lugar de meter el pedacito de carbón, hay cositas que tienen carbón activado y que sirven precisamente para quitar los olores. Los quitan porque los absorben en su estructura. Entonces, y eso así hacen también las arcillas.
tienen esa capacidad de sorber las moléculas en su estructura. Muchas de ellas, por ejemplo, ven que entre botella y botella hay un espacio. En ese espacio, por diferencias de cargas que tienen, pueden entrar moléculas y entonces quedar sorbidas en general. Pueden entrar aquí o en las orillas. Y eso aumenta con el área. Mientras más área tengamos en nuestro mineral, más va a ser su capacidad de absorber. También entran las cargas. Tienen cargas positivas o negativas. Entonces, una molécula negativa se va a pegar más fácilmente en una positiva porque tienen signos opuestos, igualito que en la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? Y si son de igual carga, pues no. Entonces van a escoger, o hay lugares de la arcilla donde aquí son, por ejemplo, aquí son positivas, pues se pegan lo negativo. En el canal son negativas, se quedan los positivos. Entonces, eso es la base de este proceso de sorber. Ahora, la absorción generalmente es en la superficie de ese mineral, y pues ya es más difícil que penetren, a menos que tengan poros, o sea, en los poros, y eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿sí conocen la piedra Pómex? Sí. Que la gente lo usa, pero pues es un material muy poroso, pues ahí se debe meter. Es más, si lo dejan con la grasa de los platos, ahí se les meten, ¿no? Muy bien. Y estas arcillas, entiendo que entonces este proceso de absorción es justo uno de los mecanismos de los que hablaba antes de protección, ¿no? Sí, porque sí. justo si las moléculas se absorben en estos minerales, pues supongo que de una u otra forma esto los protege de diferentes condiciones, ¿no? Sí, exactamente, es el mecanismo que usamos, aunque quiero aclarar que no es un escudo. Con radiación ultravioleta, si una molécula, por ejemplo, la adenina, que le digo que es una parte de los ácidos nucleicos, la adenina se absorbe en una de nuestras arcillas que se llama mormorilonita de sodio. Se llama así porque en el lugar donde la descubrieron era el pueblito de Mormorilonite o algo así. Bueno, el caso es que se absorbe en la arcilla. Y si yo le irradio con luz ultravioleta, la luz ultravioleta sí penetra y pues, la descompone. Pero, por ejemplo, la ultravioleta no penetra. Entonces, sí le sirve de escudo a la molécula porque pues, se queda ahí parada. Es lo mismo que una sombrilla. Si ponemos la sombrilla, el sol ya no nos da, ¿de acuerdo? Nos tapó el sol, los rayos del sol. Pero la radiación gamma, que contrapenetra. Entonces no es un escudo, sino son mecanismos que es lo que estamos estudiando ahorita, por qué protege a unas moléculas. Pero ahí lo importante es, no todas las arcillas absorben igual a las moléculas. Unas ni siquiera se absorben y otras se absorben mucho. Y no todas las moléculas, aún absorbidas, se protegen. A lo mejor la arcilla, al contrario, las descompone más rápido. Entonces, son como muchos mecanismos encontrar qué tipos de arcilla, a qué grupos de moléculas sí las protege y a quién no. Y entonces, lo que hemos encontrado es, por ejemplo, que no podemos generalizar, pero tratando de hacerlo, todo lo que son relacionado con los ácidos nucleicos se absorben bastante bien y se protegen. Y todos los que son de tipo ácidos o demás no se protegen, y hay moléculas que sí se protegen, siendo por ejemplo los aminoácidos en ciertas proporciones. Entonces hay mucha variación, pero esa es una de las formas como las moléculas se pueden proteger, por lo menos temporalmente. Muy bien. ¿Quieres añadir la de acá? ¿O? Sí, y estos minerales solo ofrecen protección, llamémoslo así, o también pueden promover reacciones. Sí, promueven también. En general sí actúan como catalizadores. Es lo que les decía, por ejemplo, con los ácidos carboxílicos, que es un grupo de compuestos, por ejemplo, los ácidos grasos de los aceites y demás, esos si los meto en una arcilla, catalizan su descomposición. O sea,
nuevamente, aquí es esa dualidad también de que por un lado protegen algunas moléculas y por otro lado descomponen otras moléculas. Y es que lo importante ahí es en qué sitio de la arcilla se unen y cómo están reaccionando. Entonces, pero sí son catalizadores. De hecho, uno de nuestros compañeros trata arcillas con condiciones ácidas muy drásticas y, por ejemplo, sí puede lograr que se peguen monómeros hasta ciertas unidades. Entonces sí tienen esos, y sobre todo minerales, zinc, hierro y todos son catalizadores de reacciones. Y por ejemplo, nosotros pensamos que mucha de la acción de nuestras arcillas es por el hierro que tienen adentro. Entonces sí es lo que estamos estudiando. Y pasando a otro tema bastante interesante que pues a mucha gente igual le ha llamado bastante la atención, es el tema de los meteoritos. En esta cuestión, ¿qué nos enseñan los meteoritos sobre la química prebiótica? Ay, nos enseñan muchísimo, porque son material que se formó junto con el sistema solar, bueno, que nos ha caído, literalmente nos cae del cielo, y el análisis de estos cuerpos ha sido mucha información de qué se puede formar en forma abiótica. Entonces, precisamente mi asesor, el doctor Ponamperuma, trabajó con el meteorito Murchison, que es muy famoso. Entonces, en el laboratorio era realmente imponente. Mis compañeros que hacían análisis de meteoritos eran eran cuartos súper limpios hasta llegar a la parte donde está el meteorito, y entonces encontraron aminoácidos, un conjunto de aminoácidos. Ahora han encontrado muchísimos más componentes, ¿no? Bases, ácidos, etcétera. Pero, por ejemplo, con los aminoácidos que les decía que son los monómeros, encontraron muchos aminoácidos. ¿Y cómo se prueba que realmente son material del meteorito? O sea, que se formó en el espacio y no se contaminó cuando llegó a la Tierra. Eso es muy importante para descartar, ¿no? Porque encuentre uno. Entonces, en el caso particular de los aminoácidos, por cuestiones de geometría, que no me quiero meter, pero es como la mano derecha a la izquierda, se forman. Si yo los sintetizo en mi laboratorio sin ningún cuidado, voy a sintetizar la mano derecha y la izquierda al mismo tiempo, 50 y 50. Pero esas no se sobreponen, las manos, así las moléculas, los aminoácidos. Lo curioso es que los seres vivos solo tenemos de aminoácidos de la mano izquierda y no hay muy poquitos de derecha. Entonces, cuando se analizó estos meteoritos, se encontraron derecha y izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es contaminación, sino nada más hubieran encontrado puros de izquierda. ¿Pero por qué de derecha? Pues porque se formaron afuera. Y también para nuestras proteínas, nada más tenemos un conjunto de tantas posibilidades de aminoácidos, nada más hay 20 que forman nuestras proteínas. Y en el meteorito se encontraron otros aminoácidos que le llaman no proteicos, o sea, no forman parte del aminoácido, pero son aminoácidos. Entonces, estas dos cosas prueban que se puede hacer, se sintetizaron fuera de la Tierra, y que hay química también interestelar, y que nos da información también de cómo moléculas tan complejas pueden formarse en mecanismos que se están estudiando. La astroquímica estudia mucho esas partes, pero toda la información que cae de los meteoritos, de los meteoritos en particular, son los que le llaman condritas carbonáceas, porque tienen carbono, porque hay meteoritos que son metálicos, que dan otro tipo de información, pero en particular para estos estudios son, y por ejemplo, aquí cayó el Allende, en Chihuahua, el Murchison, el Orgey, hay un montón de meteoritos que dan mucha información. Y también por los años quizás 80, en la Antártida han encontrado un montón de estos meteoritos,
y lo están analizando y eso da información importante para qué tipo de moléculas aún muy complejas se forman en estos cuerpos. Y sobre esto que dice de mano izquierda y mano derecha, es muy extraño, ¿no? O sea, que en meteoritos esté en proporción igual, pero que nosotros solo nos estemos componiendo de una o mayormente de una. Y ya que estábamos hablando de radiación y de cómo impactan los minerales a la hora de estas reacciones, ¿es posible que estos factores o otros sean los que están promoviendo de alguna forma esta desproporción, que son los que de alguna forma, ¿cómo llamarlo? Priorizan o ordenan de alguna forma para que nosotros actualmente seamos más de un lado que del otro? Bueno, esa es todavía una pregunta abierta. No saben si el origen de la vida originó esta cosa que se llama quiralidad o la quiralidad del origen de la vida. Todavía está abierto. Se tienen también muchas ideas eh, porque debió de haber si lo sintetizas abióticamente, o sea, sin seres vivos, encuentras 50 y 50 de ambas partes. Si lo sintetizo en mi laboratorio, por más buena química que fuese, obtengo los 50-50. Pero la naturaleza es muy restrictiva. Tiene un sesgo muy metido en muchas cosas, entre ellas, entre los aminoácidos. Son nada más de un tipo, que le llaman L. Pero los azúcares, como la ribosa, que también forman parte, son del otro tipo de D. Entonces, ¿por qué D y por qué L y no la mezcla? Parte es por ejemplo, L, los aminoácidos se enroscan. Entonces, un enroscamiento muy bueno es con los L. Si tienes L y D, no se enroscan. Y eso, el enroscamiento para las proteínas, para los seres vivos, cómo se ensamblan, es súper importante. Las D se ensamblan un poquito diferente. Entonces, todo eso estructural ayuda. Pero cómo se originaron, también hay muchas ideas. Entre ellas también que una estrella de neutrones pasó, que por ejemplo se irradiaron le llaman el electrón zurdo, que los electrones también giran y eso pudo haber originado esas. La cosa es que es un problema abierto. Por ejemplo, se han hecho estudios de que si se absorben en alguna superficie, si se absorbe uno prioritariamente que otro, de muchos diversos tipos. De hecho, aquí hicimos uno de esos, pero el problema es que, por ejemplo, la muchacha que los absorbió en arcillas, hizo como 50 repeticiones y entonces aparentemente sí se absorbía más uno de ellos, pero ya si ves la estadística, entonces la estadística cae, ya el error, o sea, tus resultados caen en el error. Entonces ya no puedes asegurar que sí fue, que se absorbió más uno L y ya después por otros mecanismos de multiplicación se multiplicó. Entonces sigue siendo una pregunta abierta y precisamente ahora los físicos están tomando manos en el asunto. Entonces, que puede ser una cosa más de tipo físico, que hay minerales donde sí se absorbe fundamentalmente uno y otro, pero pues es cuántos minerales y en toda la Tierra como que ahí hay algo que no cabe, ¿no? Entonces yo creo que sí teorías de tipo más, de ese tipo, para lograr esa diferencia. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta o vamos con estas de aquí de los temas abiertos? Pues solo sobre los ambientes extremos de los que estábamos hablando hace ya un rato, aquí teníamos una pregunta que me parece que es muy interesante y es ¿hasta qué punto son determinantes estos ambientes extremos en el sentido de, o sea, ustedes estudian justo como el ambiente a lo mejor más frío contra el más caliente y así aseguran que sin importar en qué temperatura esté, sean estables, pero al mismo tiempo esos ambientes extremos favorecen de alguna forma específicamente los extremos, o sea, por ejemplo, un ambiente muy frío o un ambiente muy caliente como las fuentes hidrotermales de las que mencionaba, ¿pueden ayudar a ciertas cosas particulares? Sí, por ejemplo, hay un investigador
Ferris, que ya murió, él hacía polimerizaciones para para los ácidos nucleicos, entonces los monómeros, y encontró que sí, cuando los tenía a 4 grados centígrados podía tener mayor polimerización. Entonces sí, para muchos procesos sí, esas condiciones extremas sí favorecen, no necesariamente en todos, ¿no? Ok. Ujú. Muy bien. Y ahora pasando como otra sección, ya sería más sobre las preguntas que a lo mejor están en un poquito un tema más abierto, pero nos gustaría saber su opinión referente a ellas. La primera vendría siendo, si tuviera que decir algo que hoy entendemos con bastante confianza, ¿qué sería? Bueno, que existe vida en la Tierra, por lo menos. Eh, pero pues la posibilidad de que se formara en otros ambientes, pues fue un fenómeno que si se tienen las condiciones adecuadas, pudo darse, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿por qué nada más nosotros solitos aquí? Hay esa posibilidad, pero hasta ahorita pues no parece muy viable con los métodos que nosotros tenemos para detectarlo, ¿no? Yo creo que de ahí también parte como otra pregunta que se tenía, que era, pues ¿la vida era inevitable en la Tierra primitiva o estamos aquí por una coincidencia extraordinaria? ¿Usted Yo qué creo que opinaría? sí era medio inevitable, y de hecho pudo, pudo haber sido que surgiera la vida en diferentes formas o tiempos. Por ejemplo, hay una cosa que le llaman el gran bombardeo, que quiere decir que nuestro planeta estuvo sujeto a un montón de colisiones de cuerpos extraños. Muchos astrónomos dicen que no fue cierto y otros que sí, o sea, tienen ahí un debate. Pero supongamos que ya hubiera habido vida antes del bombardeo, o sea, que se organizó y pues los exterminó el bombardeo. Pero después a lo mejor se volvieron a formar otras condiciones que los volvió a formar. Entonces, y una vez, uno de mis colegas dijo, una vez que hay vida, quitarla es bien difícil. Y por vida no somos nosotros. Todos los organismos chiquititos que ni vemos, este, simplemente cuando, tenemos una infección, ahorita uno de mis gatitos tiene una infección, ya le han puesto un montón de antibióticos y no cede. O sea, el bicho no cede por diferentes condiciones, ¿no? Entonces, eso bueno, puede pasar, ¿no? O sea que eh, bueno, el caso de los dinosaurios, ¿no? Con la caída de, de, de este cuerpo, pues se aniquiló, pero no los chiquitos. Todos los mamíferos chiquitos pudieron sobrevivir y pues también en esa época debieron haber habido microbios, ¿no? Y bueno, fueron los originales. Entonces, yo sí siento de que pues, quizás no nosotros, o sea, nos pasa lo mismo que los dinosaurios, pero vida, sí, yo pienso que sí. Y ahora vendría una pregunta un poco más filosófica, tal vez, pero desde su perspectiva y de acuerdo a toda la experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera y su trayectoria en la investigación y demás, ¿usted cómo definiría qué es la vida? Uy, esa pregunta sí está bien difícil. Yo diría que es un conjunto de eh, características, eh, algunas conocidas, otras misteriosas, pero que en conjunto, eh, teniendo ciertas materias primas, eh, ev- evolucionamos y damos. Pero, definirla bien no, porque, eh, por ejemplo, muchos piensan que la vida es, por ejemplo, el fuego está vivo, ujú, porque se mueve, porque puede originar hijitos, o sea, puede tener descendencia, o sea, ciertas características que son las que marcan, ¿no? O sea, que yo tenga la capacidad de metabolizar, que tenga la capacidad de, de pasar mi experiencia a otro ser vivo, que sería la herencia, y también de tener un compartimento, o sea, que
que esté protegida de mi medio ambiente. Esas 3 características es lo mínimo que tenemos para considerar que algo está vivo. Entonces, el fuego sí puede originar otro fuego, pero el otro fuego, si se acaba el oxígeno, pues ahí murió. Sin, el aire lo puede secar. Entonces, realmente, aunque tenga ciertas características, se mueve, muchos le pongan que tenga movimiento y cosas así, o que origine vida. Una mula ¿está viva o no? Pues Sí está viva, ¿no? sí. La originó un burro y una yegua, pero ya no puede Claro. dar. Entonces ya ahí choca con el concepto de vida de originar a alguien. Entonces, por eso es muy difícil. Y hay una definición estándar que dio un Joyce para la NASA, para buscarlo, que sigue ciertas reglas de cómo podríamos identificar vida. ¿Y por qué es importante identificar vida? Pues, por ejemplo, si yo les digo que busquen una aguja en un ¿cómo se llama? En un pajar, Ujú. la podrían, ¿sabrían qué están buscando? Sí, una aguja. Pues Y pues, les daría mucho trabajo porque pues, es un pajar, pero saben lo que están buscando. Si la vida no fuese como nosotros la conocemos, No sabemos qué ¿cómo buscar. podríamos buscarla en otro lado si no sabemos qué es? Entonces, puede ser que se manifieste igual, pero tenemos que buscar algo que conocemos. Entonces, y algo que conocemos aquí en la Tierra es muy difícil de definir, como la mula. La mula no tiene hijos, pero está viva. Entonces, y además, por ejemplo, un niño puede diferenciar si su gato es de peluche o si su gato está vivo. No tiene duda de cuál es cuál. Y es un bebito, ¿no? Un bebito. Pero decir por qué el gato está vivo o qué es, le digo, hay un montón de cosas, de que camine, de que tenga vida, etcétera, pero siempre encontramos un ejemplo que no encuadra. Entonces digamos que es un ensamble de moléculas misteriosamente, pero que nos da pues esa diferencia que tenemos con otras cosas en nuestro mismo planeta. muy bien. ¿Quieres agregar una pregunta más? ¿No? Solo la Ok, esfera. entonces sería la última, que vendría siendo, ¿qué le diría a un estudiante que quisiese dedicarse a este campo en el que está usted? Bueno, que es un campo muy interesante, tiene trabajo por mucho tiempo porque para que descubramos el origen todavía lo veo verde. Sin embargo, lo importante no es estudiar el origen de la vida en sí, sino prepararse bien en física, en química, en biología, que tenga buenos fundamentos y que eso los oriente o los aplique a un campo específico y que ese campo puede ser tratar de dilucidar o avanzar un poquito en lo que conocemos del origen de la vida. Pero, por ejemplo, no me gustaría que hubiera una carrera sobre el origen de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Si para estudiarla necesitamos las bases, como les dije, que Juan de Bernal, que fue un investigador inglés súper famoso, decía que para estudiar esto necesitas muchas disciplinas. Entonces es mejor que los físicos aporten, con lo que les decía, sus conocimientos para ver lo de la mano izquierda y mano derecha, que los biólogos con qué es lo que están haciendo en ciencias con el grupo de Antonio Lascano y Arturo Becerra, tratando de encontrar el ancestro común, porque pues todos los reinos que se tienen algo en común. Entonces encontrarlo, que eso está lejos del origen de la vida, pero están aplicando sus conocimientos de biología, de informática, todos para eso. Nosotros estamos aplicando la química
para conocerlo, los geólogos. Entonces, yo creo que eso les diría, apúrate bien en tu campo y ya después, como aplicación, si puedes entrar. Ahora, es una rama apasionante, ¿no? O sea, le digo, yo empecé sola y ahorita hay un montón de gente que está interesada, ya hay hasta asociaciones mexicanas y demás. Entonces, yo creo que ese es un campo que pues sí llama mucho la atención y que todavía está pues virgen en muchos aspectos, ¿no? Hay todavía preguntas que no tienen respuesta, son preguntas abiertas, muchísimas. Pero bueno, se trata de contribuir mucho y bueno, por lo menos nos divertimos mucho. Sí, se ve bastante interesante y complejo y es de esas preguntas que pues sí, definitivamente para que haya una respuesta, por lo que entiendo, tiene que haber una contribución de distintas áreas y pues poco a poco vamos a llegar. Pues muchísimas gracias, yo creo que sería todo, no sé si quieres agregar algo más. No, igualmente solo agradecerle de nuevo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que tanto Roy como yo, como todos los espectadores, nos divertimos muchísimo. Yo me divertí muchísimo y aprendí mucho y por eso le agradezco mucho. Pues muchas gracias y sería todo por nosotros. No, al contrario, es realmente un placer poder comunicarme con ustedes y con su audiencia. Espero que no haya usado términos que sean inentendibles, pero bueno, Muy claro. y No, todo bastante claro. estoy aquí, me pueden encontrar aquí en Nucleares, es mi casa bis. Voy a dormir a mi casa, pero aquí vivo. Entonces, cualquiera que se quiera acercar, y no solo a mí, sino a mis compañeros, como les digo, tenemos muchos, ahorita ya tenemos hasta postdoc, todos ellos que se forjaron en esta área. Entonces tenemos ahorita 3 postdoc, no 4, mujeres y hombres, o sea, de ambos. Y también tenemos, como les decía, un doctor en biología, que él está más interesado en cuestiones de autoensamblaje, que es el paso siguiente. El de física, que trabaja con cuestiones de estado sólido y para las cuestiones de la arcilla. Bueno, yo soy de la parte química. Otro de nuestros colaboradores es también químico, pero de origen químico, pero con doctorado en ciencia de la Tierra. Y entonces, pues, tratar de tener ese panorama global. Entonces, pues pueden venir de diferentes disciplinas y pues aquí interesarse. Hemos tenido alumnos que desde estas cosas de veranos en la ciencia ya se han quedado aquí y pues ya hasta doctorado tienen. Bastante bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, No hay doctora. de qué, pues muchas Sería gracias a todo. ustedes.